Damos comienzo a la cátedra de operaciones unitarias 2. Vamos a hacer una introducción y después a lo largo del cuatrimestre vamos a ir profundizando en cada uno de los temas. A modo de introducción preparé algunas imágenes, si bien están improvisadas, pero bueno, espero que quede claro y si no lo vamos a ir trabajando con las consultas. ¿Qué queremos, qué vamos a ver en operaciones unitarias 2? Son todas las operaciones que tienen que ver con transferencia de masa en busca de poder separar sustancias. Queremos lograr purificar alguna sustancia en particular o algún conjunto de sustancias que sea admisible a partir de una mezcla original o una solución, mezcla o solución, ¿sí? Para ello se aprovecha el contacto de dos fases y la transferencia de masas se debe dar entre esas fases. Una clasificación que se puede hacer sobre las operaciones que vamos a ver tienen que ver con las fases que toman contacto entre sí. Si el contacto entre fases es gas líquido, surgen las operaciones unitarias que bueno, ustedes pueden leer directamente desde la imagen. Ya vamos a tocar en detalle cada una de ellas. Gas líquido da origen a las operaciones de absorción-desorción, destilación, humidificación, deshumidificación. El contacto de fases líquido-líquido, ¿sí? Dos líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles entre sí, pueden dar origen a una extracción líquido-líquido, ¿sí? O planteado al revés, en realidad la extracción líquido-líquido puede llevarse a cabo a partir del contacto de dos fases líquidas inmiscibles entre sí. El contacto sólido-fluido puede dar origen a operaciones como sólido-gas, absorción-desorción. La absorción y desorción también aparecen, fíjense aquí, para el contacto sólido-líquido. Si el contacto es sólido-líquido-gas, se llama secado. Y para el contacto sólido-líquido también aparecen las operaciones llamadas intercambio iónico y lixiviación. Cada una de estas operaciones vamos a ver a lo largo del cuatrimestre con cierto enfoque o un poco más detenido en lo que es la operación de destilación, considerada como una de las operaciones principales o más común que encontraríamos en procesos químicos. La operación gas-gas y sólido-sólido no es practicable, ¿sí? Razonablemente eso puede entenderse de que no hay manera de poder llevar a cabo una separación con el contacto de esas dos fases, de hecho no existe. Bien, fase de contacto, estamos aquí, lo que vemos en esta imagen es cuando ponemos en contacto un líquido con un gas. Si el gas existe en condiciones normales de presión y temperatura, entonces hablamos de absorción si se transfiere el soluto C hacia el líquido y desorción para la operación inversa, desde el líquido hacia el gas. En el contacto gas-líquido, pero cuando una de las fases se forma a expensas de la otra, ya sea un líquido y genero la fase vapor a partir de evaporar ese líquido, o desde un gas condenso y genero la fase líquida, entonces cuando la otra fase se forma a expensa de la que le da origen, de alguna manera, estamos hablando de destilación, donde la transferencia de masa o el intercambio que se da entre esas fases es generalmente el líquido se enriquece en el menos volátil y el más volátil pasa a la fase gaseosa. A partir de una operación de destilación puede entonces en este caso lograrse una separación efectiva de ciertas sustancias. Y finalmente, el contacto gas-líquido, generalmente esto se da para los procesos de humidificación o deshumidificación que involucran agua, ¿sí?
no se habla en términos de la presencia de alguna otra sustancia, pero conceptualmente también podría funcionar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aire con humedad y queremos quitar la humedad a ese gas, supongamos al aire, hablamos en términos o la llamamos a la operación deshumidificación, y en el proceso inverso se llama humidificación. Por ejemplo, en las torres de enfriamiento, si bien lo que se busca no es humidificar el aire, sino disminuir la temperatura del líquido que se utiliza como servicio en un proceso, lo que efectivamente se está dando como proceso es la transferencia de masa, la transferencia de humedad, ¿sí? Se evapora agua al aire y a expensa de esto reduce o disminuye su temperatura. De ese modo operan las torres de enfriamiento, que también las vamos a ver en operaciones unitarias. 2. Bien. La extracción líquido-líquido se da cuando hay dos líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles entre sí, donde un soluto en uno de estos líquidos se transfiere al otro, y de esta manera se da la operación llamada extracción líquido-líquido. El contacto sólido-fluido, aquí me faltó lo que es gas sólido, ¿sí? Porque la absorción se da en el líquido, en el contacto del líquido sólido, cuando desde el líquido queda absorbido, o sea, queda retenido un soluto C en el sólido, hablamos en términos de absorción, y la misma operación se da cuando de un gas se retiene algún soluto C en un sólido. Por ejemplo, en el aire algún orgánico volátil que pueda tratarse con carbón activado, que tiene propiedades de absorber este tipo de componentes. Entonces en ese caso estamos hablando de una absorción, pero en contacto del sólido con la fase gaseosa. Bien, en el líquido, siguiendo con el contacto líquido-sólido, también se da la operación bajo la denominación intercambio iónico. Se da esta situación en donde la resina de intercambio cede, del fluido, que en este caso es un líquido, la resina de intercambio retiene algún ion, ¿sí? Puede ser algún ion específico, puede ser un abanico de iones presente en este líquido, que puede llegar a quedar retenido en el sólido, en la resina de intercambio. El fenómeno inverso también, desde el sólido se puede pasar, se puede transferir una especie a la fase líquida a través de lo que se llama intercambio iónico, ¿sí? Entonces esto es muy común en los ablandadores de agua, donde toman de la fase líquida del agua los iones calcio y magnesio y transfieren al líquido los iones que dispone la resina para mantenerse estable, que generalmente son iones sodio. Eso depende de la forma original que traiga la resina de fábrica o con la que se regenere. Bueno, pero estoy avanzando un poco ya sobre el tema de resina de intercambio, que no es la idea. Aquí es hablar, la idea es hablar en términos generales. La lixiviación también es una operación que considera la transferencia de un soluto C que dispone el sólido al líquido. Esta operación se da, por ejemplo, en la extracción de aceite de semillas de oleaginosa con hexano. El hexano es la fase líquida, la semilla es la fase sólida, y lo que se transfiere es el soluto, en este caso el aceite. La desorción es exactamente la misma operación que la lixiviación, solo que se habla en términos de desorción cuando la especie que se transfiere lo hace en bajas concentraciones. Para eso, digamos, está el término reservado de desorción, que aplica a situaciones de esa característica, donde la concentración del soluto C es muy baja. Y finalmente, la operación de secado se da cuando tenemos un sólido húmedo, ¿sí?
generalmente, o al menos lo que vamos a ver en operaciones unitarias 2, es humedad de agua. Podría ser humedad de otra especie, otra sustancia, pero aquí vamos a ver solamente humedad de agua. Entonces se transfiere el agua a la fase gaseosa y generalmente el gas con el que se trata o con el que se seca el material generalmente es aire. Por eso aquí está especificado directamente aire-agua, pero podría utilizarse otro gas. La operación de secado, entonces, es otra de las operaciones que vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre. Bien, en términos generales podemos hablar de etapas del diseño en todas estas operaciones que acabamos de mencionar, que son operaciones de transferencia de masa. Aquí están organizadas en 4 etapas. En todas ellas intervenimos nosotros como profesionales ingenieros químicos y en algunas particulares puede intervenir alguna otra disciplina, como es, por ejemplo, en el cálculo mecánico del equipo. Para lograr el equipo final es normal de que también intervengan otras disciplinas para poder lograr digamos, el diseño de detalle. Partimos de una mezcla, de una solución a la cual algo se quiere separar, ¿sí? Se hace la memoria de cálculo que tiene que ver con el fenómeno físico. Aquí no vamos a ver, perdón, me rectifico, sí vamos a ver con reacción química, pero tengamos en cuenta que va a ser o sea, se va a exponer el tema, pero aquí el foco tiene que estar puesto en los fenómenos de separación física. Por ejemplo, existen las destilaciones reactivas. ¿Sí? En forma simultánea se da una separación, o sea, una transferencia de masa, que tiene que ver con operaciones unitarias 2, y también se dan reacciones químicas. Son operaciones muy utilizadas en la realidad. Destilaciones con reacción química, ya sea en la fase gaseosa, en la fase líquida o también en ambas fases. Entonces, nosotros en operaciones 2 vamos a poner el foco en separaciones físicas, pero seamos conscientes de que también puede darse en forma simultánea reacciones químicas y hay que tratar los dos fenómenos en conjunto, en forma simultánea. Bien, para todo lo que es el cálculo, la interpretación matemática del fenómeno físico involucrado, nosotros vamos a necesitar para simular ese fenómeno partir de propiedades termodinámicas, establecer el equilibrio de fases y en el caso de, por ejemplo, lo que es absorción, destilación y extracción líquido-líquido, son los equilibrios de fases se estiman o se determinan a partir de las propiedades termodinámicas de las sustancias intervinientes y eso hace de que tengamos que acudir a algún modelo termodinámico de predicción de este equilibrio. Entonces, el éxito de la simulación o del cálculo que nosotros hagamos depende fuertemente de escoger propiedades termodinámicas confiables y de cotejar o verificar el modelo termodinámico si responde a la realidad. Y para ello entonces siempre es recomendable basarse en alguna experiencia para poder realmente garantizar de que el modelo termodinámico que hemos escogido predice correctamente el equilibrio para un determinado sistema. Vamos a tener que resolver balance de masa y balance de energía para poder resolver para poder resolver la operación, ¿sí? Luego pasamos a una etapa en donde debemos contemplar el diseño hidráulico. ¿Sí? Cuando hablamos del fenómeno hidráulico, tratamos de trabajar sobre la velocidad de difusión, ¿sí? Y también interviene lo que es la dinámica de los fluidos. Esto es, se deben lograr regímenes de flujo que favorezcan
la transferencia de masas, y los fenómenos o sea, tenemos que acelerar de alguna manera los fenómenos difusionales. Y ahí se abre un abanico de alternativas de diseño para poder lograr el objetivo que estamos buscando, que es la transferencia de masa. Y el diseño mecánico del equipo, bueno, nosotros con nuestras limitaciones, porque el diseño mecánico por ahí es muy amplio y generalmente en lo que es resistencia de materiales, por ahí puede intervenir algún otro tipo de disciplina. Y finalmente lo que debemos lograr es el plano del equipo. ¿Qué es el plano? El plano es el medio de comunicación que tenemos los ingenieros para comunicarle o informarle a quien vaya a construir ese equipo cómo queremos que lo haga. ¿Está bien? Por eso, estas 4 etapas vamos a procurar, con el trabajo de diseño de la torre de destilación, poder plasmarlo en este trabajo, y es, digamos, lo que marca el camino o las etapas que nosotros debemos contemplar en el diseño de cualquiera de las operaciones unitarias que veamos en Operaciones Unitarias 2, ¿sí? A lo largo de este cuatrimestre. Solo que nuestro foco va a estar puesto en el trabajo y diseño de una torre de destilación, pero esto se puede aplicar para todas las operaciones restantes. Fundamento del diseño de operaciones de difusión. Bien, antes les voy a mostrar, no es aquí. Bueno, aquí está ejemplificado con las fases, digamos, la fase que toma en contacto es gas líquido. Podría también interpretarse del mismo modo con el contacto entre otras 2 fases, pero tomando como ejemplo gas líquido, el contacto gas líquido, debe existir la difusión de la especie, del componente, hacia la interfaz. En la interfaz se da el equilibrio que está regido por la termodinámica. En el caso de este gas líquido será el equilibrio líquido-vapor, lo que domina el fenómeno de equilibrio de fase, y luego esa misma especie debe difundir desde la interfaz al seno de la otra fase con la cual está en contacto. En operaciones unitarias, mejor dicho, con el cálculo hidráulico, se trabaja o se trata de proporcionar un dispositivo mecánico que facilite o favorezca el fenómeno difusional a través del seno de cada una de las fases, y por supuesto, lo que es el equilibrio de fase está regido por la termodinámica del sistema, y ahí sí podemos intervenir cambiando las condiciones de operación y poder manejar el equilibrio de fases, ¿sí? Pero el diseño hidráulico trabaja mucho sobre acondicionar, mejorar u optimizar el fenómeno difusional que se da en cada una de las fases y que forma parte del fenómeno de transferencia de masa. Puse esta imagen como ejemplo, pero la parte conceptual puede ser aplicada para cualquiera de las operaciones que veamos. Cuando hablamos de operaciones de difusión, ¿sí?, los fundamentos en los cuales vamos a basar el diseño vamos a escuchar hablar de etapas de equilibrios. Hay equilibrios termodinámicos y hay equilibrios prácticos, por ejemplo en la lixiviación. Cuando hablamos de equilibrios prácticos, son obtenidos de experiencias. Necesariamente debemos realizar la experiencia para obtener el equilibrio práctico, porque a través de la propiedad termodinámica, por más esfuerzos que se hayan hecho, no se logró teorizar o generalizar la aplicación de equilibrios prácticos para lo que son las operaciones de lixiviación. Me estoy adelantando, eso cuando lleguemos a la lixiviación queda un poquito más claro, pero para operaciones como destilación, absorción, extracción líquido-líquido, vamos a basar o vamos a fundamentar el diseño en etapas de equilibrio. Vamos a hablar de tiempo requerido para la operación,
es lograr un dispositivo mecánico con proporcionando un tiempo de contacto entre ambas fases, entre las fases que deben ponerse en contacto, para que la operación sea factible y para que la transferencia de masa se dé. ¿Sí? Por supuesto que eso está sujeto a las condiciones de operación. Si yo logro algún régimen de flujo que optimice la difusión y la transferencia de masa interfacial, entonces quizás logre reducir el tiempo de contacto necesario, o lo digo al revés, digamos, si un dispositivo mecánico logra mejorar la transferencia de masa, entonces habré trabajado sobre la eficiencia de ese dispositivo mecánico, y hablar en términos de eficiencia significa que estamos logrando la misma transferencia de masa en un menor tiempo. Flujo admisible. En todo proceso químico nosotros tendremos un flujo por tratar, si hablamos de operaciones continuas, o una masa por tratar si hablamos de operaciones por lote. ¿Sí? Entonces, ¿qué tamaño deberá tener ese dispositivo mecánico que nosotros propongamos para que sea factible la operación, tratando un determinado flujo de materia o una determinada masa de la mezcla que nosotros dispongamos? Y luego la energía requerida para hacer factible esa operación. Habrá algunas operaciones que requieren o que ponen en juego energía considerable, y otras que no tanto. En la destilación es necesario contar con, con esta energía para poner en contacto y poder generar de alguna manera el contacto entre las dos fases, líquido-vapor, y esto tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, de tener que lograr una de las fases a expensas de la otra, ya sea el vapor del líquido o del líquido del vapor, para poder separar los componentes. Esto fue a modo de introducción. Digamos, lo que hemos visto, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto, son todas las operaciones unitarias que vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre, todas las operaciones que hemos propuesto. La clasificación la establece a partir de las fases que toman en contacto entre sí. Vimos las etapas por las cuales debemos transitar para lograr el diseño de un equipo, lograr el plano de detalle de un equipo y poder así transmitirlo a quien lo vaya a construir. Y hemos visto los fundamentos del diseño, en los cuales digamos, vamos a tener que familiarizarnos, porque digamos, en todo este tránsito que vamos a ir buscando lograr el diseño, vamos a trabajar mucho con esos términos, ¿sí? Tiempo de retención, número de etapas de equilibrio, sección de un equipo o tamaño de un equipo para dar respuesta a cierta demanda, a cierto servicio, bueno, y los flujos de energía, la energía necesaria requerida para que esa operación sea factible. Bien, a partir de, o sea, lo que sigue, ya sí nos metemos de lleno en operaciones que tienen que ver con destilación, la operación de destilación. Para lograr un equipo de destilación, o lo que van a escucharme, digamos, voy a mencionar muchas veces lo que es torre de destilación o columna de destilación, múltiple etapas para destilar mezclas multicomponentes. Bien, debemos ir entendiendo, digo, trabajando en lo que es la memoria de cálculo propiamente dicha. A ver si muestro la imagen de recién. Me voy a enfocar. ¿Sí? Partiendo, tenemos una mezcla, esto, digamos, ya es
es fundamental para que exista lo que vamos a ver en Operación Unitaria 2, hay una mezcla y tenemos, digamos, la necesidad de separar de esta mezcla algún componente o algunos componentes específicos. Lo que vamos a ver ahora, vamos a trabajar netamente sobre esta etapa que es la memoria y cálculo del fenómeno físico de separación a través de destilación. Lo que es propiedades termodinámicas lo voy a obviar, ustedes ya este tema lo manejan, digamos, lo vieron en cátedras anteriores, ya son conocimientos previos. Equilibrio de fases, voy a hacer un breve resumen, digamos, vamos a refrescar un poco el concepto, pero esto también ya lo vieron. Balance de masa ya lo vieron, solo que aquí tenemos que sí fuertemente trabajar sobre las ecuaciones de balance de masa y energía que están involucradas en la operación que vamos a ver. La siguiente etapa, pero no es ahora, vamos después luego a hacer el diseño hidráulico, pero esto van a ser después de 2 o 3 clases que estemos trabajando en esta etapa. Recién vamos a pasar a lo que es el cálculo hidráulico para lo que son las columnas de relleno y las columnas de plato en torre de destilación. Y finalmente el plano del equipo, que eso vamos a dar algunos tips, pero después cada uno va a tener que, en función de lo logrado en los cálculos, plasmarlo en un plano. ¿Sí? Vuelvo a repetir, este es el medio de comunicación de todos los cálculos que hicimos, de cómo comunicamos y qué comunicamos a quien lo vaya a construir. No le podemos dar la memoria de cálculo, tenemos que darle el medio de comunicación de alguna manera, el idioma de alguna manera para la construcción de un equipo tiene que ser un plano y nosotros debemos ser capaces de generarlo. El foco puesto en destilación, comenzamos por lo más simple. Primero, un sistema de ecuaciones que represente el equilibrio de fases líquido-vapor. ¿Sí? Para el conjunto de ecuaciones algebraicas que interviene para el cálculo del punto burbuja y del punto rocío, bueno, aquí obviamente en las imágenes que están viendo estamos trabajando sobre una mezcla binaria para hacerlo visible en gráfica, pero ustedes luego la mezcla que van a tener que destilar es multicomponente. Cuando digo multicomponente me refiero a más de 4 componentes. El sistema de ecuaciones, entonces, esto, si bien pareciera tener una forma rara, esta ecuación, es la ecuación de equilibrio, ¿bien? Donde tenemos una constante de equilibrio que habrá que encontrarla a partir de un modelo termodinámico, ¿sí? Ya sea una ecuación de estado, con un modelo FIFI o una ecuación o algún modelo de coeficiente de actividad, como serían los modelos gamma phi, Unifac, Unifac-Unicuac, NRTL, Wilson, o, digamos, bueno, no me voy a, no me voy a meter con algo que ustedes ya son especialistas a partir de físico-química y si no se arreglan las consultas tienen que ir dirigidas al profesor de físico-química. Bien, la ecuación. Esto es Y igual a K por X. Solo que expresado en términos de flujos molares por cada una de las especies. Entonces, no asustarse con esto. Cuando vean la parte práctica va a quedar un poco más claro. El desarrollo en el pizarrón al que estaba acostumbrado a proporcionarlo era un poco diferente o quedaba, digamos, un poco más... pero bueno, digamos, plasmado en MATCAT, estos son, esto es una composición de vapor conocida, entonces especifico la composición de vapor y quiero conocer la composición del líquido y la temperatura a la cual estaría en equilibrio. Entonces gráficamente yo intenté hacerlo aquí en un diagrama de temperatura versus composición. Ojo con esto porque aquí están especificados los flujos molares. Exactamente esto es composición, no es flujo molar. ¿Sí?
Pero si partimos de una composición completamente vapor, que, digamos, dada en este punto, especificada como B sub I, vuelvo a repetir, sería Y sub I, comenzamos a enfriarlo, llega un punto donde se forma la primera burbuja, a esa temperatura donde aparece la primera burbuja, la burbuja tendrá, perdón, no es la primera burbuja, la primera gotita, ¿sí? Condensamos, aparece la primera gotita de líquido tendrá una composición leída aquí, sobre abscisa, y la temperatura a la que se da ese equilibrio se llama, perdón, T rocío, ¿sí? Aquí hay un error, no es T burbuja, acá es T rocío, ¿sí? Temperatura del punto rocío. La T burbuja aparecerá cuando especificamos una composición líquida, aumentamos su temperatura hasta que aparece la primer burbuja de vapor, ahora sí es burbuja, que tendrá una composición que leeremos en esta abscisa, ¿sí?, a una temperatura dada, que es la temperatura del punto burbuja. ¿Para qué me sirve el cálculo del punto burbuja y del punto rocío? Es para saber dónde va a destilar una mezcla. No es exactamente el término dónde, sino cómo va a destilar una mezcla, ¿sí? Y vuelvo a repetir, el sistema de ecuaciones está formado por las ecuaciones de equilibrio y por la ecuación de restricción de composición de la fase correspondiente. O sea, si estamos calculando el punto rocío, será la restricción de la composición de la fase líquida, y si estamos calculando el punto burbuja, entonces la restricción será corresponderá a la composición de la fase vapor. Tenemos C ecuaciones por las ecuaciones de equilibrio más una ecuación de restricción de composición. Bien, esto es muy rápido, muy breve, lo que estoy diciendo. Cómo operar este sistema de ecuaciones, entiendo que ustedes lo han hecho, pero no se preocupen porque en la parte práctica pasan necesariamente, deben pasar por un cálculo del punto burbuja y el punto rocío. Esto también lo van a tener que hacer con su trabajo de diseño. Necesariamente van a tener que pasar por este cálculo, y en la parte práctica van a ver cómo formular el sistema, cómo calcularlo, ya van a ver de que ahora ya no vamos a utilizar el given file, vamos a trabajar con un algoritmo de resolución de sistema de ecuaciones algebraicas un poco más complejo en principio el algoritmo, pero facilita el cálculo de grandes sistemas de ecuaciones. Esto tiene que ver, adelantándome un poco, cuando calculemos columnas de destilación, donde tienen varias etapas de equilibrio, aparecen sistemas de ecuaciones muy grandes, ¿sí? 50, 100, 300 ecuaciones con 300 incógnitas, y el given find bueno, se vuelve primero engorroso para programarlo, para programar las ecuaciones, y segundo, demora demasiado el cálculo. Entonces hay una modalidad bastante más eficiente y optimizada de cálculo, que ya lo vamos a ver, lo van a ver en la parte práctica. Cálculo flash. ¿A qué se le llama cálculo flash? Es a una etapa de equilibrio. Es una única etapa de equilibrio. Estamos comenzando por esto, que es lo más sencillo, porque cuando vayamos cuando profundicemos en la operación de destilación, la destilación justamente es una secuencia de etapas de equilibrio. Bien, aquí lo que vamos a ver es una única etapa de equilibrio. Nos sirve para entender el fenómeno de equilibrio, digamos, o el fenómeno, hablemos en términos de etapa de equilibrio, pero también tiene otra aplicación que no es necesariamente la de destilar, ¿sí? Porque acá se plantea como destilación flash, ¿sí? Pero en realidad es el entendimiento, la comprensión y el cálculo de una etapa de equilibrio, y esto puede
servir o puede ser utilizado para saber, por ejemplo, el estado térmico que tiene una corriente cualquiera del proceso. Solo basta medir la temperatura, la presión y conocer su composición, y frente a esos datos, con esos datos, estoy en condiciones de especificar si la corriente es bifásica, líquido-vapor, si está toda líquida, si está todo vapor, y por supuesto, si está todo líquido, todo vapor, conociendo la composición, es muy sencillo. Ahora, si hay un equilibrio de fases y se trata de un flujo bifásico, puedo conocer con la destilación flash, perdón, con este cálculo de etapa de equilibrio, el que se denomina flash, se puede encontrar la composición de cada una de las fases de ese flujo bifásico. Entonces, repito, esta operación no solo sirve a modo introductorio de lo que es una operación de destilación múltiple etapas, sino también puede ser utilizado en los procesos para, para determinar en qué estado térmico se encuentra la determinada corriente en el proceso. Las ecuaciones vamos a ver primero, este diagrama es genérico. La operación flash puede representarse de este modo. La operación flash existe la destilación flash, es simplemente disponer de una corriente bifásica y quiero separar el vapor por un lado, el líquido por el otro, y simplemente es un recipiente donde le doy el tiempo de retención suficiente como para generar la separación del vapor, de la fase vapor del líquido. No haya arrastre de gotitas con el vapor, ni alguna burbuja del vapor que se vaya con el líquido. Cualquier dispositivo, un recipiente que brinde esa condición es suficiente. La operación flash existe, ¿sí? Y puede ser, puede intervenir en un proceso como equipo. Pero acá el objetivo en realidad es un poco entender de qué se trata la etapa de equilibrio. Entonces, viene una corriente, tenemos una corriente bifásica o no, y cuando es no, por eso aparece esta válvula, que ya vamos a tratar de entender de qué se trata, y aparece este intercambiador de calor, donde yo puedo acondicionar una corriente que monofásica, hablemos en términos de, digamos, existe en una única fase, pero yo puedo proporcionarle energía o ciertas condiciones a través de la válvula para poder generar la fase que falta. Es decir, si vengo con líquido, puedo generar la fase vapor, o si vengo con vapor, puedo generar la fase líquida y pasar a una operación flash, a una etapa de equilibrio. ¿Qué son cada una de estas variables? Bien, esto claramente es alimentación, identificado de esta manera como flujo F mayúscula, flujo molar total de alimentación, Z es la composición de esa alimentación, la temperatura y la presión. Esto es F minúscula, es flujo molar por especie. TF y PF, a no confundirse, porque no es la temperatura y la presión de la alimentación, sino es TZ, PZ, la de la alimentación, y TF y PF significan temperatura flash y presión flash. Del flash se refiere a la etapa de equilibrio. B y L son los flujos molares totales de vapor y de líquido respectivamente. Y sub I y X sub I es la composición del vapor y del líquido respectivamente, y B minúscula sub I y L minúscula sub I son los flujos molares de cada una de las especies en fase vapor y fase líquida respectivamente. Alfa es la fracción de vapor, y acá vemos que la fracción de vapor está definida como el cociente entre el flujo molar total de vapor y el flujo molar total de alimentación. ¿Sí? De alguna manera esta variable lo que mide es del total alimentado cuánto corresponde a vapor. Están todas las especificaciones y todas las variables especificadas.
Vamos a trabajar sobre el sistema de ecuaciones que simula o representa esta eh, operación. Entonces, tenemos ecuaciones de equilibrio. Voy nuevamente a aumentar un poco más el tamaño. Ecuaciones de equilibrio. La K, ¿sí? Con lo que depende. ¿Sí? Y esto de lo que depende está sujeto al modelo termodinámico que utilicemos. X y Y. ¿Sí? Y igual a K por X. Ecuaciones de equilibrio. Tenemos C, ecuaciones de equilibrio. Tenemos C, ecuaciones de balance de masa, es decir, se alimenta F, sale una corriente líquida y una corriente de vapor. C, ecuaciones de balance de masa. Bueno, fíjense que venimos trabajando con flujos molares por componente, por especie. Lo mismo con el cálculo del punto Buruje y el punto Rocío, que ustedes en fisicoquímica están acostumbrados, o sea, o lo vieron planteado en términos de composición. Bien, aquí está planteado en términos de flujos, porque como nosotros vamos buscando resolver una operación de balance de masa y energía, entonces necesitamos operar con flujos, ¿sí? También podría resolverse con composición, ¿sí? Con flujos molares totales y con composición. Solo que eso agrega ecuaciones, complica o lo hace más complejo al sistema de ecuaciones. Entonces, para simplificarlo y optimizar el cálculo, directamente se trabaja con los flujos molares por especie. Bien, y me faltó esta ecuación. Esta ecuación expresada de este modo es la fracción de vapor, ¿sí? Expresada como esta sumatoria. Esta sumatoria es el flujo molar total de vapor y esto es el flujo molar total de alimentación. Restricción de fracción de vapor. Entonces tenemos como ecuaciones 2C, C ecuaciones de equilibrio, C ecuaciones de balance de masa, más una restricción. Entonces el número de ecuaciones es 2C más 1. Y las incógnitas que tenemos, si hacemos lectura de este diagrama, de este esquema, tenemos como incógnitas las F sub I, B sub I, L sub I, TF, PF y alfa. Tenemos C por las F sub I, C por las B sub I, C por las L sub I, 3C más 3 incógnitas, ¿sí? Haciendo un análisis de grado de libertad, incógnita menos ecuaciones, nos queda como grado de libertad C más 2 especificaciones son necesarias. Las especificaciones C de las especificaciones se las lleva F sub I, es decir, yo debo tener conocimiento de lo que estoy alimentando, entre comillas, a esta operación flash, ¿sí? O debo tener conocimiento de la composición de una determinada corriente de proceso. La composición global me refiero, ¿no es cierto? Después habrá que ver si es flujo bifásico, la composición de cada una de las fases, pero la composición global debo conocer qué está circulando por esa cañería en proceso. Entonces, C variables están especificadas con la composición global de una determinada corriente, y las dos que me faltan, ¿sí? Los dos datos que me faltan, pueden ser cualquier par de datos que están especificados aquí. Por eso están planteados como opciones. Puedo especificar la temperatura y la presión del flash y encuentro alfa. Puedo especificar la temperatura del flash y la fracción de vapor y encuentro la presión a la cual se daría eso, ¿sí? Por eso está planteada esta válvula, ¿sí? Justamente por este par de datos. Si especifico la temperatura a la que quiero que opere el flash o la temperatura de la etapa de equilibrio y la fracción de vapor, entonces con esta válvula puedo acomodar la condición de presión independiente de la presión que trae la corriente. Puedo con esta válvula regular la presión de este sistema y llevarlo a una condición de
de P flash, digamos, ¿sí? Entonces, si especifico este par y obtengo como resultado de la resolución del sistema de ecuaciones la PF, ¿sí? La presión del flash, bueno, con la válvula tendré que lograr el cambio de PZ a PF para que esta operación flash funcione. Tendré que hacer vacío en este sistema o presurizar este sistema según corresponda para lograr la PF, ¿sí? Y llevarlo a la condición de equilibrio que necesitamos. Y si especificamos alfa y PF, encontraremos TF, es decir, la temperatura del flash. Entonces, si especificamos alfa y PF, TF, ¿sí? Siendo que recibimos la corriente a TZ, habrá que ver el intercambiador de calor cómo debe intervenir para generar el cambio de TZ a TF y pueda de este modo operar la operación flash, ¿sí? Por eso aparecen en el esquema esta válvula y que en forma esquemática lo que tratan de reflejar es cómo debe trabajar, digamos, cada uno de estos accesorios, cómo trabaja para poder lograr el cambio, ya sea de la presión de PZ a PF, ¿sí? O el intercambiador de calor, lograr el cambio de TZ a TF y poder lograr de ese modo la operación flash, digamos, más que lograr, o sea, que sea factible la operación flash. Para que sea factible la operación flash, debemos estar en condiciones de equilibrio de fases, si no la operación flash nunca va a funcionar. Entonces, volviendo a lo que habíamos visto anteriormente, debo estar dentro de la zona que queda demarcada por la curva roja y la curva azul, ¿sí? O sea, el punto Uruje y el punto Rocío, debo estar dentro de esta zona porque es en la única zona en donde coexisten las dos fases y pueden hacer factible la operación flash, así como pueden hacer factible la operación de destilación múltiple etapas. Cada una de las etapas de la destilación multicomponente, múltiple etapas, debe operar dentro de la zona de coexistencia de ambas fases, líquido-vapor. Por eso la importancia de calcular el punto burbuja y el punto rocío, porque me delimita de alguna manera el escenario y tal como viene dada la mezcla, únicamente puede destilar si estoy trabajando dentro de esta zona, entre la curva azul y la curva roja. Bien. No mencionamos nada acerca del balance de energía, es decir, este Q, ¿cómo hago calcular el Q? Bueno, es a través del balance de energía. En este punto, ¿sí? Si recibo una corriente en estas condiciones y debo llevarla a esta otra condición para que opere el flash, entonces se hace un simple balance de energía. Perdón, voy a separar este tema, que es el tema siguiente. Se realiza un balance de energía en donde el contenido entálpico de lo que entra menos lo que sale con la corriente de líquido, que es este término, y la corriente de vapor, que es este término, la diferencia me da el calor o el flujo de energía, ya sea que tenga que calentar o enfriar, independiente del sentido de flujo, pero sí tengo conocimiento acerca de la magnitud de ese flujo de calor que debe intervenir para que la operación flash sea factible. No obstante, ojo con esto, esta ecuación no interviene en el sistema de ecuaciones. Fíjense que hicimos el análisis de grado de libertad, pero no tuvimos en cuenta la ecuación de balance de energía. No necesitamos la ecuación de balance de energía para resolver la operación flash. Esto que quede claro. La ecuación de balance de energía únicamente la utilizamos para tener conocimiento eventualmente, en el caso de necesitar algún flujo de calor
para hacer factible la operación flash. Fíjense que con esta ecuación, con este sistema de ecuaciones, resolvemos los flujos molares de cada una de las especies de líquido y de vapor, y con eso, ya es dato suficiente como para poder resolver esta ecuación. Si hacemos una verificación de variables, T flash puede ser dato o puede salir como resultado del sistema de ecuaciones que hemos propuesto anteriormente. Las L sub I, las B sub I salen como resolución del sistema de ecuaciones. TZ es dato. F sub I es dato. ¿Sí? Ojo con esto, es importante. H de Z, o sea, generalmente vamos a trabajar con la identificación H minúscula para las entalpías de líquidos y H mayúscula para las entalpías de vapor, y entiendo de que así ustedes vienen acostumbrados a verlo de otras cátedras. H de Z está identificado con mayúscula, pero no significa que sea vapor la corriente que se está considerando. ¿Sí? Está expresado justamente como H de Z, y acá habrá que usar mayúscula o minúscula en función de esta TZ. ¿Sí? Entonces, el contenido entálpico de lo que se está alimentando, debo tener conocimiento, ¿sí?, de qué estado de agregación se trata para poder hacer uso correcto de las entalpías. Lo que va a decir el cálculo flash va a establecer la distribución que se da entre el líquido y el vapor de los componentes, y las cantidades de cada una de las fases, ya sea en términos de flujo o de masa, es la información que va a proporcionar la destilación flash. Entonces, ojo con la entalpía que usemos para la corriente dato, y aquí sí no hay dudas, o sea, esto es corriente de líquido y esto es corriente de vapor, por eso está identificado como H minúscula, H mayúscula, respectivamente. Este balance nos da entonces el flujo de energía Q. Bien, la operación flash, haciendo uso de este sistema de ecuaciones, también lo van a ver desarrollado en la parte práctica. Es un sistema de ecuaciones que lo van a resolver quizás no haciendo uso del given find, ¿sí? O sea, van a hacer uso del algoritmo de Naftali-Sandol, o haciendo uso del algoritmo de iteración optimizado como es Broiden. Pero bueno, les estoy hablando por ahí en términos raros porque todavía esas son herramientas que se ejecutan y se aplican para el desarrollo práctico de lo que acabamos de ver. Entonces, cuando hagan el ejercicio de separación flash, va a quedar un poco más claro de cómo resolver este sistema de ecuaciones, que ustedes estarían en condiciones de resolverlo perfectamente, solo que vamos a ir buscando la metodología que utilizamos en operaciones unitarias 2 para llegar al diseño de una operación de destilación. No flash, sino destilación multicomponente, múltiples etapas. Bien, esta es la clase prevista por hoy. Ya con esto tienen material para trabajar en la clase práctica, pero bueno, vamos a ir poniendo videos. Bueno, un poco la modalidad prevista es ir estableciendo esta modalidad de videos como clases teóricas y prácticas, y ir resolviendo dudas en la clase siguiente. ¿Está bien? Así que por ahora, digamos, la idea era en esta primera clase hacer una introducción acerca de lo que se va a ver en Operaciones Unitarias 2, y ya enfocado en el trabajo de diseño
de una operación de destilación multiplicada multicomponente, ver estos dos conceptos iniciales que son cálculo del punto burbuja y punto rocío, y destilación, equilibrio de una única fase, una única etapa de equilibrio, denominada flash, ¿sí? O destilación flash. Así que por ahora esto es todo. Y por ahí, si no queda un poco claro, con la parte práctica entiendo de que al resolver estos sistemas de ecuaciones van a ver un poco mejor la aplicación conceptual de lo que acabamos de ver.